Bueno, yo me dedico a intentar comprender lo que es el sufrimiento humano, el dolor, y a esto se dedica un profesor de psicopatología, ¿no? ¿Cómo llega uno a este asunto de la felicidad y del bienestar humano? Bueno, es una buena pregunta, yo creo, ¿no? Que me hace dudar realmente sobre cuáles son los orígenes de este cambio. Yo creo que no hay ningún momento de epifanía, de cambio, de repente, de deslumbramiento, y algo más bien progresivo, ¿no? Yo creo que mi tendencia es más de una especie de pesimismo de la voluntad, ¿no? Y es más a través de la razón y a través de la idea de que podemos cambiar, de que podemos transformarnos, como ha ido muy progresivamente surgiendo esto. Pero básicamente, ¿de dónde surge esto? De algo quizá bastante llamativo y paradójico, ¿no? Desde mis tiempos de investigación más joven, intentábamos ver cómo la gente con depresión, con ansiedad, analiza la realidad. Nosotros pensábamos que la gente con depresión distorsiona la realidad negativamente. Y efectivamente esto es así. Pero en aquellos años 80, cuando yo empecé a hacer investigaciones, corría un poco la moda de que los depresivos, las personas con depresión, son más realistas, ¿no? Todavía esto se escucha con cierta frecuencia, ¿no? El realismo depresivo. Y en muchos estudios lo que descubrimos es que no hay ningún realismo depresivo. Las personas con depresión tienen una memoria más negativa, acentúan más lo negativo, perciben con más detalle, con más viveza lo negativo, pero lo llamativo es que los que nos consideramos normales o sanos tenemos distorsiones muy parecidas, pero en el sentido contrario, ¿no? De modo que esto comenzó a hacerme interesar por estas, a veces ilusiones también, ¿no? Ilusiones mentales que probablemente nos causan o nos ayudan, ¿no? A tener buenas vidas. Pero el cambio ha sido progresivo. Yo creo que todavía estoy cambiando a estas alturas, ¿no? Y dentro de lo que tú sabes y de lo que has investigado, leído, ¿qué métodos podrían presentar mayor validez para fomentar estas cualidades positivas o el bienestar o la felicidad? Bueno, quizá un poco depende de cuál es el objetivo final. Nosotros hemos hecho intervenciones en personas que tienen problemas clínicos de depresión y probablemente sus necesidades son un poquito diferentes. Pero yo creo que en general sí que podemos decir que todo aquello que acentúe la apreciación de la vida, ¿no? Apreciar, saborear los elementos que nos están rodeando, ¿no? Y que a veces un poco por mera ceguera, por mera adaptación. Los psicólogos empleamos un término un poco pedante, ¿no? Que se llama la adaptación hedónica, ¿no? Nos vamos acostumbrando a todo, ¿no? Y no nos vamos dando cuenta, ¿no? De que a nuestro alrededor hay muchas cosas que merecen la pena. Prestar atención a esto es un elemento, yo creo, una palanca muy importante para poder hacer cambios. Y en segundo lugar, yo creo también muy importante apoyarnos en aquello que realmente son fortalezas personales, ¿no? Son elementos que nos pueden servir como palanca de cambio. Y todo eso tamizado, ya para hacer más compleja la fórmula, ¿no? Tamizado por todo lo que tenga que ver con el contacto social, con la empatía y con la cercanía, ¿no? Si hubiera que elegir algo, realmente algún ingrediente de lo que nos va a dar una buena vida, posiblemente la mayor parte de ello pase a través de las relaciones con los demás, ¿no? De la cercanía, de la proximidad y de recuperar eso que yo creo que en buena medida la civilización moderna nos ha impedido realizar, ¿no? Que es el contacto real, ¿no? Con nuestros semejantes. De modo que probablemente por ahí, ¿no? Están las claves de las intervenciones. Podríamos ir a cosas mucho más técnicas, pero yo creo que con esto, que en realidad no te digo nada nuevo seguramente, pero enfatiza algunas de las cosas que las investigaciones que hay sobre intervenciones realmente comienzan a verificar, ¿no? O sea que sería, por un lado, del final al principio, fomentar los lazos sociales, también rescatar, fomentar, desarrollar las fortalezas que uno ya tiene, como si fuera eso
una especie de crecimiento interno que fuera de alguna forma conquistando otros territorios de la psique. Y luego has hablado de saboreo, del disfrute de alguna forma o de la vinculación con las pequeñas cosas de la vida que nos dan esos momentos de satisfacción. Con respecto de esto, de lo último, del disfrute, del saboreo, a mí lo más complejo dentro de ese concepto no es tanto el qué, es decir, se puede saber que eso realmente va a favorecer, sino el cómo hacerlo. En personas que a lo mejor tienen una inercia, que es como un tren de alta velocidad, que para parar eso y que realmente presten atención a, qué sé yo, a una conversación con su hijo, que eso, si uno presta atención, es espectacular, a uno le llena de regocijo. El cómo. ¿Qué crees que podríamos hacer para rescatar, recuperar el saboreo en nuestro día a día? ¿Cómo hacerlo? Pues yo creo que hay muchos enemigos, ¿no? Y seguramente hacer un listado y ser consciente de cuáles son los enemigos del saboreo puede ser que es un elemento muy didáctico, si quieres, ¿no? Y muy de advertir cuál es el ruido que nos impide centrar nuestra atención en aquello que merece la pena. Podría ser el primer ingrediente, ¿no? Hay muchos enemigos mentales del saboreo, de la apreciación, ¿no? Muchos enemigos que tienen que ver con lo contrario del saboreo, que es el sabotaje, ¿no? El sabotear. Yo creo que a veces hay muchos elementos de saboteo, muchos de ellos que no son conscientes, ¿no? Por ejemplo, yo creo que un elemento saboteador fundamental es la creencia de que da igual lo que hagas porque tu bienestar o tu felicidad no va a cambiar, ¿no? Es decir, si tienes una idea general, si tienes una idea sobre lo que es el disfrute, que en sí mismo es boicoteadora, que en sí mismo anula la posibilidad de que esto sirva para algo, eso realmente puede limitar muchísimo tu capacidad de estar atento. O las comparaciones, ¿no? Hay un refrán español que dice que las comparaciones son odiosas, ¿no? Y cuando uno está saboreando, lo peor que puede hacer es comparar, ¿no? Comparar con el futuro o con el pasado, ¿no? Es como cuando vas de excursión y dices, esto es muy bonito, pero lo de mi pueblo, ¿no? es más bonito, ¿no? O sin embargo, el año pasado estuvimos mucho mejor, ¿no? O esta ensaladilla rusa es formidable, pero la que me tomé la semana pasada en el restaurante Manoli fue fantástica. Cuando empezamos a utilizar, ¿no?, elementos de comparación, ¿no?, e intentamos escaparnos, ¿no?, de lo que estamos experimentando, seguramente estamos empleando también otra estrategia que es enormemente dañina, ¿no? De modo que yo creo que hay muchos elementos sobre el cómo que nos van a ayudar, por cierto, ¿no? Y en esto tenemos que aprender mucho de los niños, ¿no? La mirada ingenua de los niños, ¿no? Cuando un niño saborea algo y se aproxima a algo, ¿no?, que le va a producir placer, lo declara con los ojos, ¿no?, y lo declara con el cuerpo, ¿no? Entonces, implicar al cuerpo en el saboreo, implicar el gesto, implicar la comunicación, ¿no?, son elementos fundamentales, ¿no? Es decir, el saboreo, para que realmente tenga efecto, tiene que estar despojado de prejuicios, como te decía anteriormente, pero también tiene que estar acompañado de algunas especies, ¿no?, adicionales, que es el entusiasmo, la comunicación, el compartir y esa gestualidad, ¿no?, tanto externa como interna de regocijo, ¿no?, yo creo que puede hacer revivir cosas, ¿no?, revivir experiencias, vivirlas de un modo diferente. Tampoco tenemos que estar así continuamente, ¿no? Yo creo que esto es algo como, es un desideratum, ¿no? Ojalá pudiéramos, cada minuto de nuestra vida fuera algo novedoso, ¿no? Pero también sería algo enormemente agotador, ¿no? O sea, tenemos sistemas que nos permiten también olvidarnos, atenuar, inhibir, eso está bien. Pero de vez en cuando recordar que realmente tenemos que volver a apreciar las cosas, apreciar las relaciones con nuestra pareja, las conversaciones, ¿no?, y prestar atención a ellas, ¿no?, como si fueran nuevas, seguramente son modos eficaces, ¿no?, de intentar revitalizar eso tan fundamental que es la apreciación de la vida, ¿no?
Seligman y Peterson hicieron un trabajo que a mí me parece formidable, básicamente por ser el primero dentro del entorno de la psicología, por lo menos que yo sepa, el primero, de aglutinar lo que serían las fortalezas, esos aspectos positivos, y creo que hicieron 24 fortalezas en 6 categorías, y incluso hay un cuestionario que es el VIA, que ahora estamos en un proceso de análisis de muchos datos con respecto a ese cuestionario. ¿Nos podrías hablar un poco de esta clasificación? Sí, yo creo que es una idea luminosa, ¿no? Es una de las ideas luminosas que hay en la psicología, ¿no? En los últimos 20 años, yo creo. La gran novedad que tiene esta clasificación que indicabas anteriormente de Peterson y Seligman es que se hace por primera vez una especie de traducción de esas grandes virtudes, la templanza, la sabiduría, la prudencia. Se hace una traducción a lo que son conductas y rasgos de personalidad más maleables, más manejables, más entrenables también, ¿no? Y esto yo creo que es una gran novedad, ¿no? Que realmente plantea un terreno de juego bastante excitante, ¿no? Para aquellos que nos dedicamos a la investigación. Fíjate, Gustavo, en el año 48, cuando se crea la ONU, el año 46, declaración de la ONU, y el año 48 se crea la OMS, y lo que hacen es declarar cómo definir la salud. Y dicen, la salud consiste no solo en no tener enfermedades, sino en desarrollar tus mejores potencialidades, ¿no? Nunca hemos sido capaces hasta ahora de ponerle el cascabel al gato, pero yo creo que las fortalezas son una de las llaves maestras que podemos tener para realmente materializar y ejecutar y de algún modo poder optimizar o llevar a cabo esa idea, digamos, un poco abstracta, ese desideratum, ¿no?, de lo que es la salud por parte de la OMS, desarrollar tus potencialidades. ¿Cuáles son? Probablemente son las fortalezas, ¿no? Desarrollar aquello en lo que eres bueno y en lo que potencialmente puedes ser bueno y que en sí mismo van a contribuir, porque tiene que ver con valores humanos, que va a contribuir a tener una buena vida. Y los resultados que hay sobre entrenamientos en el desarrollo de estas fortalezas, que no dejan de ser, por un lado, probablemente el propio hecho de conocerlas, el propio hecho de profundizar en ello, con una actitud reflexiva, etc. ¿Ese tipo de entrenamiento da lugar a cambios en esas fortalezas? O sea, ¿qué es lo que nos puedes decir que puedas recoger de métodos empíricos, de alguna forma? Bueno, falta mucho por desarrollar, ¿no? Dentro de esas fortalezas están cosas tan retadoras, ¿no?, como la capacidad de dar amor y de recibir amor, que esto ya en sí mismo, si pudiéramos fortalecer esto y pudiéramos desarrollar programas que tengan que ver con algo que efectivamente, ¿no?, pueda desarrollarlo, pues sería quizá una clave fundamental de una buena vida, ¿no? Pero están también la empatía, están también el sentido de colaboración en equipo, está también la humildad, está también la valentía, está también el deseo de aprender, está también la resiliencia, el optimismo, ¿no? Hay un catálogo, ¿no?, realmente muy grande y seguramente todavía no tenemos todas las herramientas posibles para cubrir ese campo ideal, ¿no?, de fortalezas. Pero yo creo que tú has señalado algo que es muy importante. Lo primero de las fortalezas es reconocerlas, ¿no? Ese viejo lema socrático, ¿no?, de conócete a ti mismo, quizá tiene especial interés respecto a las fortalezas. A veces preguntamos a la gente, sobre todo en el ámbito clínico, ¿no?, que es donde yo más me muevo, oye, ¿y tú en qué eres bueno? Ya sé que estás deprimido, que estás triste, ¿en qué eres bueno?, ¿no? Y la gente se queda muy en blanco, ¿no?, diciendo, esto no, tengo que pensarlo, ¿no? Nos cuesta mucho saber en qué somos buenos, ¿no?, porque no tenemos un lenguaje a veces para esto, no tenemos palabras para identificarlo, no tenemos tampoco una capacidad introspectiva que nos pueda permitir ver aquello en lo que realmente somos buenos. A veces es la mirada de los demás la que nos ilumina, ¿no?, en aquello que somos buenos. Conocer esas fortalezas yo creo que es importante, simplemente con que hubiera
programas educativos e informativos, ¿no?, en los que podamos hablar de aquello, ¿no?, identificar de aquello en lo que somos buenos, ya sería en sí mismo importante. Pero quizá los ejercicios estrellas que se han hecho respecto a las fortalezas tienen que ver con ponerlas en marcha. Esto es una idea bonita de las fortalezas, ¿no? Una fortaleza no es nada, son palabras, ¿no? Tú me puedes decir que eres una persona muy empática o muy amable, ¿no?, pero esto son palabras. El único modo en que las virtudes humanas se realizan es a través de la acción, ¿no? Y lo que hacemos, por ejemplo, es identificar algunas virtudes o fortalezas de una persona y programar con ella cómo ponerlas en acción de un modo diferente durante varios días seguidos. No hay que hacer realmente grandes alardes, ¿no?, pero es pensar en algo que tú haces habitualmente. Si tú eres una persona muy amable, la amabilidad va a ser la plataforma de cambio fundamental en tu vida, porque es algo genuino, es auténtico, es algo que te pertenece. No hay que introducir elementos que no te pertenezcan, sino potenciar aquellos en los que tú realmente eres bueno, ¿no?, y a partir de ahí poder hacer cambios en tu vida, poniendo las fortalezas en uso en diferentes contextos, con diferentes personas. Si tú eres una persona amable, quizá tu ejercicio para estas semanas siguientes va a ser amable con personas diferentes con las que habitualmente lo eres, ¿no? Y eso en sí mismo ya es un cambio de apreciación, un cambio de puesta en marcha, un cambio de ejercitar fortalezas que de otro modo pueden ser rutinarias en tu vida, pero están o bien adormecidas o bien no les prestas ninguna atención, ¿no? ¿Qué dirías tú, qué responderías o cuál es tu apreciación ante ese enunciado en el que, bueno, pues la felicidad es algo con lo que uno nace y de alguna forma uno no puede hacer nada para generar más felicidad? Esta semana pasada estaba explicando a mis alumnos en la facultad algo de la historia de la psiquiatría, ¿no? Y en el año 1857, o sea, me sé de memoria esto porque lo he explicado la semana pasada, pero en el año 1857 un médico francés que se llama Morel escribe el Tratado de la degeneración de la especie humana. Él intenta explicar cómo algunos grupos humanos pueden llegar a degenerarse, otros ya vienen degenerados de fábrica, ¿no? Y me hacía gracia porque uno de los ejemplos que pone, que es muy divertido, es que decía, año 1857, dice, los suecos no tienen futuro, porque están alcoholizados todos y es una banda, ¿no?, de salvajes alcoholizados en el norte de Europa, y hay un elemento de degeneración en ellos, ¿no? O sea, yo creo que es enormemente llamativo, ¿no?, como la idea posible de progreso, ¿no?, pues a veces se niega, ¿no? ¿Qué pensarían los suecos de esto, ¿no? Si se hubieran entregado a ese fatum, ¿no?, a ese destino, pues hubiera sido tremendo, ¿no? Yo creo que, claro que sí, ¿no?, que la felicidad es algo que es entrenable, es cambiable, ¿no? No hay nada que sea inmutable, ¿no? Y evidentemente igual la gente no entiende muy bien cuando se explica la depresión. Si la depresión se puede cambiar, ¿no?, ¿por qué no la felicidad, ¿no? Igual que aquellos negacionistas, ¿no?, de la felicidad que dicen, no, esto es un discurso americano, ¿no?, masculino, de colonialista, etc. Bueno, yo creo que es algo que no tiene nada que ver con esto, es algo muy universal, muy transversal, que nos afecta a todos y es lo que todos deseamos para nuestros hijos cuando nacen, ¿no? De modo que ese es el deseo último que todos tenemos, ¿no? Y eso significa que seguramente ocupa un lugar importante dentro de nuestras cabezas, de nuestro imaginario, ¿no? Carmelo, has investigado también sobre mindfulness, de hecho tenemos algunas publicaciones juntos, y me crea mucha curiosidad el papel que puede tener mindfulness en el desarrollo de las fortalezas, o al contrario, el papel que puede tener las fortalezas en el desarrollo de mindfulness. Sí, yo creo que es un diálogo muy desconocido pero fascinante. Decíamos antes que las fortalezas tienen que ver, en primer lugar, el cambio de fortalezas, ¿no? Tiene que ver con darse cuenta de, ¿no? Y este elemento de darte cuenta, ¿no?, de qué hay de bueno en ti, seguramente va a estar muy propiciado por una percepción, ¿no?, y una atención mucho más cristalina, ¿no?,
y mucho más depurada, una capacidad para prestar atención de aquellas cosas, en particular, no solo lo externo, sino también lo interno, que es valioso, ¿no? Yo creo que de un modo casi automático en una actividad de mindfulness se ponen en marcha muchos elementos que son en sí mismos fortalezas humanas muy valiosas, ¿no? La capacidad de aprendizaje, el deseo de aprender, la ecuanimidad, la compasión, la amabilidad, son todos ellos elementos que están de un modo más explícito o menos integrados en diversas modalidades de mindfulness, ¿no? De modo que mindfulness está tocando el corazón, ¿no?, de algunas de las virtudes humanas que han sido sancionadas como tales, ¿no?, durante siglos en diversas tradiciones, no solo las tradiciones budistas, ¿no?, sino tradiciones también occidentales, ¿no? Aquellas que tienen que ver con la prudencia, con la templanza, con el juicio, ¿no?, que por cierto, ¿no?, Platón era la máxima de las virtudes, ¿no?, y yo creo que esos elementos se fortalecen mucho y se favorecen con mindfulness. Y por otro lado también al revés, ¿no?, existe un diálogo en sentido inverso, de tal modo que algunas fortalezas humanas también posiblemente permiten desarrollar y potenciar más mindfulness. Pensemos en la perseverancia, que es uno de ellos, ¿no?, y es uno de los clásicos, ¿no?, cómo es importante la constancia, la tenacidad, la perseverancia, entre otras cosas, ¿no?, para poder desarrollar una práctica fructífera, ¿no? Y quizá también, antes decíamos, hace un ratito, decíamos que las fortalezas eran un mapa, ¿no?, muy complejo de diferentes atributos, rasgos, ¿no?, de personalidad, tipos de conducta, capacidad de amar, ecuanimidad, decíamos, justicia, así hasta 20, 20 y tantas, ¿no?, o 30 o 50 las que hubiera, ¿no?, en cualquier taxonomía. Pero yo creo que es bueno entender que, digamos, que hay como tres grandes familias, ¿no?, unas que tienen que ver con aquellas fortalezas que tienen que ver con la vida interior, fortalezas intrapsíquicas, fortalezas como por ejemplo la apreciación de la excelencia en los demás, ¿no?, o la capacidad o el deseo de aprender nuevas cosas, ¿no?, que sería una fortaleza también muy transversal. Hay otras fortalezas que yo creo que también son un territorio muy ligado a mindfulness, ¿no?, que tienen que ver con la compasión, con el amor, con la amabilidad, ¿no?, y son elementos también enormemente fluidos, ¿no?, con una actitud mindful. Y otro que a veces puede entenderse como algo ajeno al terreno de la meditación, pero yo creo que no lo es, que es también elementos que tienen que ver con la sensación de que estamos compartiendo con muchos más humanos, ¿no?, y estamos compartiendo socialmente, ¿no?, muchos elementos que tienen que ver con esto que se denomina la humanidad compartida, pero que tiene que ver con lo social, tiene que ver con la justicia, con la equidad, con la ecuanimidad. Esos elementos que parece que pueden estar apartados de una esfera más íntima, sin embargo, yo creo que mindfulness puede también, ¿no?, una actitud mindful puede hacernos más sensibles, más perceptivos a esta integración de diferentes ámbitos, ¿no?, en los cuales las fortalezas actúan. Carmelo, psicólogo y catedrático de la Universidad Complutense, ha investigado sobre las fortalezas humanas y cómo el desarrollo de las fortalezas humanas puede servir, por ejemplo, para el tratamiento clínico. Pero más allá del tratamiento clínico, también es fundamental en el desarrollo de la felicidad y del bienestar. Según él, deberíamos hacernos una pregunta y es: ¿en qué somos buenos? ¿En qué somos buenos en el sentido de qué fortaleza psicológica es la que para nosotros es más natural? Según la teoría que sostiene, psicológicamente se produciría una especie de ciclo virtuoso, es decir, que el fomento de una sola fortaleza podría dar lugar al fomento de otras muchas. También le hemos preguntado cómo mindfulness podría colaborar con el fomento de las fortalezas. Y lo que nos ha venido a decir es que mindfulness, en esa capacidad que tiene para
desarrollar la autoconsciencia podría dar lugar a un fomento de las fortalezas humanas. A veces hay un cinismo social que nos hace ser escépticos en el desarrollo de habilidades o fortalezas nuevas que nos podrían hacer tener una vida mejor. Sin embargo, es indispensable y probablemente sea una de las grandes causas que nos lleve a cambiar nuestra sociedad para bien y a poder afrontar todos los retos que nos quedan por delante.